Acompáñame a orar, hermanos, antes de pasar al texto. Padre, gracias te damos en esta mañana. Te agradecemos tu infinita misericordia para nosotros, tu gracia que se renueva cada mañana. Sabemos, Señor, que estamos descansando en las manos de un Dios poderoso, sabio, que ha hecho un plan de redención perfecto, óptimo para nosotros, plasmado en su palabra. Y Señor, yo en esta mañana reconozco mi debilidad, reconozco mi insignificancia y lo pequeño que soy, Señor, para poder transmitir una palabra que es eterna, una palabra que va a permanecer por toda la eternidad y que se va a cumplir hasta la tilde más pequeña. Reconozco, Señor, mi falta de entendimiento y comprensión de las Escrituras, y quiero pedirte tu asistencia, Señor, para poder predicar este texto de manera que pueda ser edificada tu iglesia, pueda ser animada, conmovida. Y pedimos, Señor, que nos des oídos, como dice tu palabra, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu de Dios tiene que decirnos en esta mañana, en este texto. Ayúdanos, Señor, a que la palabra pueda ser de gran edificación y enseñanza y estímulo espiritual para nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bendiciones, amados hermanos, en esta tarde. Vayamos, como dijo mi hermano David, al libro de Esdras. El libro de Esdras. A los que traen su Biblia de manera física, que yo creo que es mi recomendación, que traigan su Biblia de manera física, ¿verdad? Creo que es una manera en la que podemos ser más ricamente bendecidos por la exposición de la palabra. Y si no, también puedes extender tu Biblia si lo traes en tu celular. Bien, antes de pasar al texto, pues que estoy muy contento en la mañana. Hace rato, antes de iniciar el servicio, miré llegar a Paula y a Pau, su madre, a la hermana Paula, y pude intercambiar unas palabras con ella, y ella me dijo que discúlpeme si no puedo servir haciendo el café junto con Amelia. Voy a estar un tiempo así, me estoy recuperando, pero lo que me dio sustancia en esas pequeñas palabras que ella mencionó y dijo, es que quiero venir a escuchar la predicación. Quiero venir a escuchar la predicación. Y qué bueno que mi hermana se esté recuperando favorablemente y que tenga el deseo de escuchar la palabra de Dios, porque ahí está verdaderamente donde debe de estar puesta nuestra atención, en la palabra de Dios. Y los que estuvimos la semana pasada aquí siguiendo esta serie en el libro de Esdras, que está muy interesante y que cada vez vamos a ir aprendiendo más acerca de los principios y de las verdades que podemos seguir extrayendo para aplicarlas a nosotros de manera individual, como individuos y como iglesia. La semana pasada se predicó el capítulo 2, un capítulo que creo que fue muy desafiante para mi hermano David. Poder hacer un bosquejo de ese capítulo era todo un reto, pero salimos bendecidos el domingo pasado. Y la semana pasada estuvimos viendo que los nombres de todas las personas que salieron de Babilonia a Jerusalén. Prácticamente eso fue un censo del pueblo de Israel, donde se mencionan nombres de abuelos, de padres, de hijos, sacerdotes, levitas, cantores, servidores del templo, todos ellos movidos en su espíritu por la acción de Dios. Dios los movió para que regresaran del exilio a su patria. Y todos y cada uno de ellos eran importantes, como mencionó David la semana pasada. Eran importantes porque Dios los conocía de manera personal a cada uno de ellos. Y quedaron inmortalizados en este capítulo 2 de Esdras, aunque no sepamos más acerca de todos los que están aquí, pero Dios los conocía
por nombre, y eso era creo que uno de los puntos importantes de este sermón. Y en esta mañana vamos a seguir en el capítulo 3 y el título de la predicación es La restauración de la adoración, versículos del 1 al 3. Vamos para allá, si tiene su Biblia, sígueme. Capítulo 3 dice: Cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y los de todos aquellos que ofrecieron una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no habían sido echados todavía. Vamos a ver en este texto 5 cosas. La primera de ellas es que podemos observar la unidad del pueblo. Ese es el primer punto que vamos a ver, la unidad del pueblo. El segundo punto que vamos a estar viendo es el restablecimiento de la adoración y el culto. Y como tercer punto, la disposición en obedecer la palabra de Dios. Cuarto punto, buscaron la protección de Dios. Y como último punto, este fue un tiempo de celebración y un nuevo comienzo. Todo esto se extrae prácticamente del texto. Y vamos a nuestro primer punto, la unidad del pueblo, basado en el versículo 1, donde dice que todo el pueblo, cuando llegó el mes séptimo y ya estando los israelitas en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. De entrada, esta frase es una de las frases que me impactó cuando yo estaba leyendo y preparando y orando, diciéndole al Señor que diera el mensaje para este domingo. Y estaba yo viendo que entre el capítulo 2 y el capítulo 3 ha pasado un buen tiempo. Y el autor inspirado, que es Esdras, continúa con su narrativa y registra que en el mes séptimo, que prácticamente corresponde al año nuevo o a la celebración del año nuevo del calendario judío, los israelitas ya estaban establecidos en las ciudades. Y es probable, no tenemos el dato, pero es probable que hayan pasado 7 meses. Pero si tomamos en cuenta que el traslado de Babilonia a Jerusalén les tomó 4 meses, muchos están creyendo que han pasado simplemente 3 meses o quizás han pasado algunas semanas de su regreso. Y es interesante porque en lugar de que ellos se pusieran a trabajar en construir sus propias casas, en cultivar sus propias tierras, atendieron la convocatoria para comenzar la obra de reconstrucción del templo. Y es interesante saber que no es por casualidad que ellos se convocaron en el mes séptimo. No es ninguna casualidad, porque este mes séptimo es el mes más celebrado dentro del calendario judío.
se celebraban las fiestas de las trompetas, que un poquito más adelante vamos a hablar acerca de esto, que tiene una razón por la cual está mencionando el autor inspirado. Es el mes más celebrado, donde se celebraban las fiestas de las trompetas, que se caracterizaba por el sonido de este chofar. Yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen, saben qué es el chofar. Es como un llamado al pueblo de Dios, un llamado a un tiempo de reflexión y preparación espiritual que terminaba en el día, precisamente en el día de la expiación, llamado conocido como el Yom Kippur, donde se ofrecía este sacrificio cada año por el sumo sacerdote. Y la fiesta de los tabernáculos, que prácticamente era la conmemoración de un tiempo en el que los israelitas salieron del desierto después de salir de Egipto, viviendo en tiendas y cabañas de manera temporal. Entonces, ese era un tiempo de alegría, de gratitud y de reflexión en la fiesta de los tabernáculos, reflexionando acerca de la provisión de Dios en el desierto. Entonces, tiene su razón de ser, y un poquito más adelante vamos a hablar de esto. Era, sin lugar a dudas, amados hermanos, era un mes adecuado para el inicio de la restauración de la adoración y el culto a Dios. El remanente prácticamente que regresó estaban en una situación muy diferente. El remanente que regresa de Babilonia a Jerusalén ya no están en condición de exiliados, de maltrato, de esclavos. Ahora ellos tienen un significado de pertenencia. Están en la ciudad de Dios. Ahora tienen un significado de dependencia y ahora pueden ser considerados como el pueblo del pacto. Y ellos se reunieron como un solo hombre, ¿Recuerdas? No sé si recuerdas que mencionamos la cifra de los que vinieron en la primera oleada con Zorobabel. ¿Recuerdas la cifra? 50,000. 50,000 personas aproximadamente, de millones que se quedaron en el exilio, 50,000, reuniéndose, atendiendo una convocatoria en un lugar donde prácticamente había puro destrucción. Ellos se reunieron como un solo hombre. Podemos ver aquí de entrada que hay una gran unidad en el pueblo de Dios. Ellos estaban de acuerdo en lo que habían sido llamados a hacer por Dios. Tenían claramente el objetivo y el solo propósito y una sola meta de edificar el templo de Dios. Y de aquí podemos extraer nuestro primer ejemplo para nosotros como iglesia y como individuos, inclusive como familias. Nosotros tenemos un gran ejemplo en esta unidad en el que ellos atendieron esta convocatoria en el mes séptimo. Recuerda lo que dice el Salmo 133, es uno de los salmos más conocidos. Recuerda lo que dice ese salmo. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Porque allí, dice la Reina Valera, es donde Dios envía bendición y vida eterna, cuando el pueblo de Dios se reúne en unidad, en armonía. Y nosotros quizás podemos estar juntos, todos aquí en la iglesia, pero quizás es posible que no estemos en armonía, siguiendo el mismo propósito. Y quizás eso ocurre con los que venimos de familias grandes. Yo recuerdo la familia de mis padres, 15 hermanos,
cuando ya crecieron y empezaron a tener sus propias familias y nos congregábamos ya sea para celebrar el Año Nuevo o Navidad, era una multitud de gente en la casa de mi madre. Y era difícil que todos los que estábamos allí, nuestros hermanos, sus esposas, sus esposos, sus hijos, las diferentes edades, era difícil que pudiéramos estar ahí para celebrar el mismo propósito, con la misma armonía. Era difícil poder estar allí unánimes. Pero este ejemplo de la convocatoria del pueblo de llegar allí como un solo hombre, es un ejemplo para nosotros de seguir un mismo propósito. Estaban en armonía, es lo que dice el Salmo 133. ¿Qué es estar en armonía? Bueno, me tuve que apoyar acerca del significado musical de lo que es la armonía. Y quizás a los músicos que están aquí entre nosotros, como Joshua o Estrella, le puedes preguntar a ellos qué significa la armonía musical, y quizás tienen una buena respuesta. Y te van a decir que la armonía musical se trata de el arte de unir y combinar sonidos diferentes que generan acordes agradables al oído, que son emitidos de manera simultánea por varios instrumentos. Eso es la armonía musical. Pero podemos aplicarla acerca de que este pueblo estaba en armonía espiritual. Cada uno de ellos estaba conectado uno al otro, tenían el mismo propósito, tenían la misma meta. Estaban todos ahí buscando servir a Dios en el regreso de su exilio como un solo hombre. Y déjame decirte que en el Nuevo Testamento nosotros encontramos en el Evangelio de Juan al mismo Jesucristo intercediendo por sus 12 apóstoles que estaban en representación de su iglesia, a los 12 apóstoles y a nosotros que nos representaban. Jesucristo oró en esta oración, Juan 17, oró por la unidad de su iglesia, por una unidad tan íntima, tan vital, tan personal, tan profunda, como la unidad en la relación que hay en la Trinidad. Él dijo en los versículos 21, 22 y 23 del capítulo 17, Él ora en el versículo 21 para que todos sean uno. Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno, hablando entre el Padre y el Hijo, para que sean perfeccionados en unidad. Uno de los propósitos por los cuales nosotros estamos aquí como iglesia, hermanos, es precisamente esto, que nosotros seamos perfeccionados, que continuamente nosotros vayamos aprendiendo lo que es estar en armonía, lo que es servir en armonía, lo que es estar comprometidos en armonía, el tener el mismo propósito. Y todo esto lo vamos aprendiendo en la vida de iglesia, en la vida de comunidad. Y sabes que cuando alguno de nosotros es movido de parte de Dios, por de su espíritu, para fomentar y cultivar la unidad entre la iglesia, ¿sabes lo que está ocurriendo ahí, hermanos? ¿Sabes lo que está ocurriendo ahí? Cada vez que nosotros estamos contribuyendo, sumando, sacrificándonos en fomentar la unidad de la iglesia, amando al cuerpo de Cristo, lo que está ocurriendo ahí es que el Padre está respondiendo la oración de su Hijo para traer unidad en su iglesia. Y así como ellos fueron convocados por Zorobabel y Jesús, el sumo sacerdote, a venir a esta convocatoria y estar reunidos ahí en unidad como un solo hombre, también la Biblia en infinidad de pasajes nos habla acerca de la unidad que debe de existir dentro del cuerpo de Cristo. Por mencionarte un pasaje en Efesios 4:3, donde dice Pablo a la iglesia en Éfeso: esfuércense por preservar la unidad del Espíritu. La Reina Valera dice: estén solícitos en guardar la unidad del Espíritu.
Y yo creo que aquí en esta parte de este texto, yo creo que vale la oportunidad preguntarnos, todos nosotros los que estamos aquí, ¿qué tanto he hecho o he dejado de hacer para estar solícito o estimular la unidad en CGR? Creo que es una buena pregunta para reflexionar. ¿Qué tanto he hecho o dejado de hacer para estar solícito en estimular la unidad de CGR? Yo mismo me puse a reflexionar en esa pregunta y también tengo mis respuestas. El segundo punto del texto. Vemos que hay un restablecimiento de la adoración y del culto. Dice el versículo 2 que ellos se levantaron para edificar el altar para ofrecer holocaustos al Dios de Israel, dice el versículo 2. Liderados entonces por estos dos hombres, por Jesús el sumo sacerdote y Zorobabel, que se va a convertir en el gobernador, en uno de los gobernadores del pueblo de Israel, vemos ahí combinado dos liderazgos, liderazgo político, liderazgo religioso, compactados, obrando simultáneamente para bendecir al pueblo que había regresado, que eran 50,000 personas. Se levantaron para edificar el altar, para ofrecer holocaustos sobre él al Dios de Israel. Lo primero que vemos hacer a estos dos hombres, Jesúa y Zorobabel, es lo que hicieron, o seguir el modelo de lo que hicieron los patriarcas en el libro de Génesis. No sé cuántas veces nosotros hemos leído el libro de Génesis y hemos encontrado que los patriarcas, empezando por Noé, después de que Dios los llama a ellos con el propósito de darle seguimiento al pacto que él hizo, vemos que estos hombres, cuando Dios los llamaba, ellos eran edificadores de altares. Vemos a Abraham, vemos a Noé, vemos a Isaac, vemos a Jacob, como patriarcas que tenían como prioridad el levantar o edificar altares. Noé, cuando recién bajó en una segunda oportunidad para el mundo, después del arca, en una segunda oportunidad, en un nuevo comienzo, lo primerito que él hace es levantar un altar y adorar a Dios. Cuando Abraham, que fue llamado por Dios de esa tierra en la que él venía, que era una tierra pagana de Ur de los Caldeos, lo llamó, le dio la bendición, le dio el pacto que él hizo con Abraham. Después de que Dios los llevó a la tierra de Canaán, lo primero que hace en el capítulo 12 es levantar un altar y adorar a Dios. Porque ellos entendieron, los patriarcas entendieron que sin un altar para ofrecer sacrificios para expiación de sus pecados y ser purificados, era imposible acercarse a un Dios santo, santo, santo como el Dios de Israel. Pues por eso era significativo e importante que se levantara el altar. El altar era una prioridad, hermanos. Levantar el altar era una prioridad. Se necesitaban los sacrificios para la expiación del pecado, y que este pueblo que había regresado del exilio de Babilonia a Jerusalén pudiese tener una correcta relación con Dios, que es santo, 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 y poder adorarlo sin ser consumidos. Porque nosotros sabemos qué es lo que representa un sacrificio. Y para este pueblo entonces, amados, que regresó unido como un solo hombre, levantar el altar, edificar el altar, era algo no negociable. Era algo que se necesitaba que hacer antes de poner manos a la obra y tomar los ladrillos, la mezcla. Antes de eso, edificar el altar era una prioridad para ellos. Porque era necesario
que era necesario que ellos se enfocaran en la restauración primero de su vida espiritual, antes de hacer algo para Dios. Dedicarse a la restauración de su vida espiritual, que por 70 años tuvieron la oportunidad de ofrecer sacrificios a Dios, hoy tienen la oportunidad y lo primero que quieren hacer ellos, que son movidos por Dios, es restaurar su vida espiritual. Restaurar su vida espiritual, su vida de adoración, su vida de consagración a Dios. Antes de colocar un cimiento físico, la vida espiritual es prioridad. Y eso también es importante para nosotros. Eso también es importante para nosotros el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque podemos nosotros hacer muchas cosas en la iglesia. Podemos hacer muchas cosas en la iglesia sin tener una comunión y adoración personal con Dios por medio de Jesucristo. Podemos estar involucrados solamente en un activismo. A mí me ha sucedido, hermano. A mí me ha sucedido de hacer cosas para Dios, de servirle a Dios dentro de la iglesia, de estar aquí, de estar allá, de atender aquello sin tener una relación con Dios. Eso puede sucedernos a nosotros. Tener solamente un activismo rutinario, una vida monótona que en ocasiones nos lleva al cansancio. Y ellos, lo primero que dijeron, nosotros tenemos que restablecer nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que renovar nuestra adoración, nuestra consagración a Dios antes de trabajar. Y ese es un ejemplo también para nosotros que sale del texto. Y una de las cosas que me llamó la atención al estar estudiando el texto es que es sorprendente, de veras que es sorprendente, hermanos. Leer este texto, meterte en la escena y observar la necesidad espiritual que tenía este pueblo. Ellos tenían una necesidad espiritual. Y no es que uno de ellos o varios de ellos, sino que dice que todos se reunieron como un solo hombre, dispuestos para trabajar en la reconstrucción del templo, adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Y Dios anticipó este avivamiento, podemos decir, en la vida de estos primeros 50,000 que regresaron en la primera oleada con Zorobabel. Dios anticipó que en este pueblo que regresaría del exilio habría una búsqueda una búsqueda de devoción y adoración a Dios verdadera, genuina. Dios lo anticipó en Jeremías capítulo 29, 13. ¿Recuerdan cuando Jeremías les habló y les dijo, van a un exilio por 70 años? Pero después, en el versículo 13 de este mismo capítulo, Dios dice en la boca de Jeremías, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Eso es lo que estaba ocurriendo en la vida del pueblo. Dios había anticipado que habría un tipo de desierto espiritual en la vida de los que regresaran del exilio, y habría una profunda búsqueda de devoción y adoración verdadera en su pueblo. Y yo creo que lo mencioné yo en la introducción del libro de Esdras, que en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar con el Señor hay momentos en los que nosotros tenemos una falta de sensibilidad por las cosas de Dios. ¿Cuántos les ha pasado eso? Hay momentos durante nuestro caminar en nuestra vida espiritual, no tenemos la sensibilidad que produjo esa experiencia en el pueblo por las cosas de Dios. Y en tiempos nos enfriamos, somos apáticos,
muchas veces. Y yo creo que todos hemos pasado por esa experiencia. Pero una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido, una de las cosas que yo he visto antes de que yo estudiara en un seminario, antes de que yo predicara, antes de que yo ni siquiera enseñara una escuela dominical, lo primero que hice cuando me convertí al Señor, lo primero que Dios me permitió hacer es participar en viajes misioneros de plantaciones de iglesia. Yo no iba ni como predicador, yo no iba ni como maestro, no iba ni siquiera ni como músico. Simplemente me enlisté en una convocatoria de un misionero de Sonora, un hermano mexicano que estaba apoyado por un ministerio de coreanos, y pude viajar con él en varios estados de la República. Y lo que yo pude observar, hermanos, que al inicio de las obras de plantación de iglesias, al inicio de esas obras, los hermanos están dispuestos a trabajar en equipo. Están dispuestos a trabajar en equipo, ofrendar para comprar un terreno, instrumentos, vender cosas para recabar fondos, etcétera, y etcétera, y etcétera. Pero a medida que pasa el tiempo, algo pasa, algo sucede con esa pasión por la obra del Señor. Se va apagando por diferentes razones. Algunos se desaniman, como lo he dicho, por diferentes razones, diferentes causas, dejan de comprometerse. Otros se enfocan en sus proyectos de vida, que no tenemos nada en contra acerca de eso. No tenemos nada acerca de eso, en contra de eso. Otros se involucran en sus proyectos de vida. Otros ponen la vista en situaciones de liderazgo que no les pareció, y etcétera, y el etcétera es muy largo. Pero cuando tenía la oportunidad de volver a estas iglesias que fueron plantadas, y que simplemente iba diciendo, tengo dos manos, ¿en qué puedo ayudar? Vas a batir mezcla, vas a hacer esto, vas a chalanear. Y eso fue lo primero que hice yo, chalanear. Tenía manos, tenía pies, tenía fuerzas, estaba joven, ¿en qué puedo ayudar? Vente, vámonos. Y cuando el Señor me permitió tener la oportunidad de volver a visitar estas obras que plantó este misionero, hermano sonorense, que ya partió con el Señor, observé que siempre hay un remanente en las iglesias. En las iglesias siempre hay un remanente que permanece fiel al Señor, que está allí, sean pocos, sean muchos, que se mantienen sirviendo en medio de luchas y pruebas, porque desean y son movidos por Dios, porque desean que su iglesia crezca espiritualmente y se consolide en la palabra de Dios. Un remanente. Recuerdo yo también, cuando estaba preparando el texto, me acordé de una experiencia. Fue el primer lugar en el que Dios me permitió dar un sermón aquí en Oaxaca. Hace aproximadamente, yo creo, como unos 17 años, yo creo. Una iglesia que estaba empezando en Jojo. Y recuerdo que me enviaron a ese lugar. Y todavía recuerdo muy bien, ¿no? Que como me dijeron, la persona que me mandó allí, el pastor que me mandó ahí, me dijo, mira, te vas a bajar en fulana parte, y ahí vas a tomar un mototaxi, y le vas a decir al mototaxi que te lleve a la iglesia que tiene el cerco de madera color blanco. Así nomás, sí, así nomás. Y entonces mi esposa y yo y Sabina fuimos para allá, tomamos un taxi, luego nos bajamos allí donde estaban esos mototaxis, y nos bajamos y le preguntamos al de mototaxi,
¿sabes tú dónde está la iglesia que tiene el cerco de madera color blanco? Ah, sí, como no, dice. Ah, queremos ir para allá, súbanse. Y nos subió. Y llegamos, caminamos varias cuadras y llegamos y exactamente a una iglesia que tenía un cerco de color blanco, madera muy bonito, con un jardín. Nos bajamos, entramos y pues se nos hizo medio raros porque pues todos andaban con traje y con corbata y dije yo, ¿dónde estamos? Y se me acercó alguien y me dijo, hermano, ¿por qué no viene con saco y corbata? Y dije, ah, caray. Y volteé hacia allá y allá decía, bienvenidos al Salón del Reino. Nos metieron a una iglesia de ese tipo. Salimos de ahí y volvimos a agarrar otro mototaxi y le dijimos, llévanos por favor a la iglesia que tiene el cerco blanco de madera. Y nos llevó a un lugar, hermanos, donde estaba un cerco blanco en un terreno. El terreno estaba baldío, era solamente un cerco blanco y nos llevó ahí y nos dijo, aquí es, sí, aquí es. Y nos bajamos y pues, ¿dónde está la iglesia? Y de repente empezamos a ver gente llegando, cargando sus propios bancos para sentarse. Sus propios bancos para sentarse. La que dirigió el tiempo de alabanza fue una chiquita, una muchachita como de 12, 13 años, sin instrumentos, sin panderos, sin nada, sin luz, no había nada allí, hermano. Pero lo que observé allí era una pasión por Dios, por escuchar la palabra de Dios, por querer que Dios levantara una iglesia allí. Y siempre Dios tiene un remanente en sus iglesias que se mantiene firme y fiel por la gracia de Dios. El tercer punto, eso me lleva al tercer punto, que es la disposición de obedecer la palabra de Dios. Ellos edificaron el altar y empezaron a ofrecer holocausto como está escrito en la ley de Moisés. Varón de Dios. Versículo 3 del capítulo 3. Y es interesante también observar que la adoración y el ofrecer holocaustos se hizo como está escrito en la ley de Moisés. Y este también es un punto interesante para nosotros que podemos aplicarlo ahora. Definitivamente había mucho que hacer en ese lugar. Ellos posiblemente estaban en el lugar del templo donde estaba la mayor cantidad de escombros, prácticamente de escombros, no se podía caminar en ese lugar. Había mucho que hacer y ellos dijeron, vamos a construir el templo, pero lo vamos a hacer a la manera de Dios. Estaban unánimes de nuevo, con un corazón dispuesto a obedecer lo que está prescrito en la palabra de Dios. Hagamos todo como está escrito en la palabra de Dios. Y ellos dijeron, en las voces seguramente de Jesús el sumo sacerdote y Zorobabel, tenemos una ley y tenemos que obedecerla. ¿Qué diferencia tan abismal de estos israelitas antes del cautiverio? Y los profetas que hemos estado mencionando en pasajes paralelos, los profetas que hemos estado mencionando, uno de ellos es Jeremías, que también les estaba hablando, anticipando un mensaje preventivo y predictivo, diciéndoles, si ustedes no se vuelven de su idolatría, les va a acontecer esto. Sin embargo, ellos no querían escuchar. Checa la actitud de estos israelitas antes del cautiverio. Le respondieron a Jeremías en el capítulo 44 del 16-17. En cuanto al mensaje, este mensaje predictivo, preventivo de lo que les iba a ocurrir en el exilio, ellos le dicen a Jeremías, en cuanto al mensaje que nos has hablado en el nombre del Señor, no vamos a escucharte. No te vamos a escuchar.
sino que ciertamente cumpliremos toda palabra que ha salido de nuestra boca y quemaremos sacrificios a la reina del cielo, derramaremos libaciones como hacían nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén. Qué diferente actitud ahora hay en este pueblo que quiere hacer todas las cosas como está prescrito en la palabra de Dios. Una diferencia abismal. Y se dice, hermanos, que después del cautiverio en Babilonia, del exilio en Babilonia, el pueblo de Israel aprendió la lección porque nunca, jamás volvieron a caer en idolatría, adorando dioses paganos. Jamás volvieron a repetir ese pecado. Ellos tuvieron problemas con condiciones de su corazón interno, pero ya no tenían problemas de este tipo porque aprendieron la lección. El cautiverio los hizo volver al Señor y a su palabra. Nunca más se volvieron a la idolatría de dioses paganos. Y ese también, hermanos, el querer hacer todas las cosas conforme a la voluntad de Dios y conforme a la palabra de Dios es un gran ejemplo para nosotros hoy. Es un gran ejemplo. Cristo dijo en el Evangelio de Lucas que los verdaderos cimientos, el verdadero cimiento de la vida espiritual, en la vida cristiana, consiste en ir a Él, recibir sus enseñanzas y cimentar nuestra vida en ellas. ¿Recuerdas la parábola de los dos cimientos? Sí la recuerdas, ¿verdad? En Lucas 6, 47 y 49. Vamos a leerla. Lucas 6, 47 al 49. Dice, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, le mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que edifica una casa, cavó hondo, echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento, y el torrente dio con fuerza en ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesucristo dice entonces, amados hermanos, que los verdaderos cimientos de la vida espiritual del creyente consiste en ir a Él, recibir sus enseñanzas, cimentar nuestra vida sobre de ellas y ponerlas en práctica. Eso es la edificación de nuestras vidas espirituales sobre la roca. Todo lo demás, como dice el canto, son arenas movedizas que no nos dan estabilidad. Otro gran ejemplo para nosotros. Por eso este libro tiene inmensos ejemplos que pueden ser aplicados al día de hoy en nuestra vida espiritual como iglesia. Colocar un principio que puedo sacar de allí, colocar las bases y cimientos de la fe en el corazón de los creyentes es una obra que solamente es a través de la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Quieres cimentar tu vida? Cavar hondo y llegar hasta la roca donde hay solidez y estabilidad. Solamente encuentras ese cimiento en la palabra de Dios, en la enseñanza de la palabra de Dios. Lo que hemos estado enseñando aquí nosotros por mucho tiempo ya, la madurez y el crecimiento, amados hermanos, la madurez y el crecimiento espiritual de todos nosotros está basado únicamente en la suficiencia de las Escrituras.
en la suficiencia de las Escrituras. Por eso aquí el enfoque en CGR: asista a la escuela dominical, ven a las clases de la FM. Hay una oportunidad de tomar un entrenamiento de consejería. ¿Quién está dispuesto? Ve allá, porque te va a edificar para tu vida espiritual. Con esto puedo decirte, hermanos, que no existen atajos, hermanos. No existen atajos para llegar a la madurez. No existen atajos para llegar a la madurez, para llegar a la estatura del Hijo de Dios. No vamos a crecer espiritualmente haciéndolo a nuestra manera, como lo cantó ese que lo canta, no recuerdo su nombre, el que ustedes saben quién es, Frank Sinatra. Nosotros no estamos tratando de tener un cambio interior a nuestra manera. No, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Esa es la manera en la que está prescrito en la palabra de Dios. Es conforme a su palabra, es de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Y déjame decirte que una de las razones por las que tenemos un alto índice de analfabetismo bíblico en las iglesias es precisamente por eso, por una falta de enseñanza de la sana doctrina. ¿Recuerdas este pasaje que nos revela una realidad muy cruda, muy ¿cómo puedo decir? Una realidad que es destructiva, podemos decir. Oseas 4:6 dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Esas son palabras de Dios. Las Escrituras, entonces, hermanos, la Biblia, son suficientes. Son suficientes. No podemos ni añadirle ni quitarle. La instrucción de las Escrituras son suficientes para transformarnos a nosotros, cambiar nuestras vidas. Eso me lleva al punto 4, donde dice que buscaron la protección de Dios. Está el versículo 3 también. Buscaron la protección de Dios. Buscaron la protección de Dios. Además del propósito de la restauración de la adoración y el culto a Dios, existía la necesidad en ellos de buscar la ayuda de Dios, el socorro de Dios. Ellos, el versículo 3 dice que asentaron el altar sobre su base porque estaban aterrorizados por los pueblos de ese lugar. Estaban aterrorizados, temblando, cuando estaban poniendo el altar, la base del altar. Recuerden, hermanos, ellos regresaron a una ciudad que no tiene protección. Es una ciudad que no tiene protección. Cualquier enemigo puede franquearla, llegarla y atacarla. Las murallas de Jerusalén estaban prácticamente destruidas. Y ellos, amados hermanos, ellos no tenían un ejército disponible para defenderse en contra de sus enemigos. Los únicos que había allí eran sacerdotes, levitas, cantores, servidores del templo y abuelos de casas paternas. No había un ejército para defenderse. Y es posible que los pueblos establecidos allí en ese lugar estaban no contentos con el retorno de Israel, y quizás también no estaban contentos por los derechos que les había concedido el rey Ciro para volver a reedificar el templo y regresar a su ciudad natal. Y lo que podemos también observar ahí en ellos, de que estaban aterrorizados cuando estaban poniendo el cimiento del altar, la base del altar. Este grupo que regresó del exilio
ya miraban venir la oposición y la persecución. Ya miraban venir la oposición y la persecución de los pueblos paganos por la obra que Dios les estaba llamando a hacer. Sin embargo, hermanos, a pesar de estar aterrorizados en su debilidad, Dios les dio el ánimo, les dio la fortaleza para que hicieran frente a esa oposición y confiar en la protección del Señor. Profetas que fueron contemporáneos, que hablaban acerca de este incidente, por ejemplo, por citar el profeta Ageo en el capítulo 2, versículo 4, dice así: esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor, esfuérzate, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esfuércense todo el pueblo de la tierra y trabajen, que yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Ellos tuvieron la necesidad de buscar la protección, el auxilio y el socorro de Dios en medio del temor. ¿Qué hicieron, amados hermanos? ¿Qué hicieron cuando ellos tenían miedo y estaban aterrorizados? Adoraron a Dios. El antídoto para el temor que muchas veces nosotros experimentamos por la incertidumbre de lo que va a ocurrir en ciertas cosas que nos pasan, el antídoto al miedo, al temor, es adorar a Dios. En ocasiones el temor funciona como un mecanismo de defensa, como cuando hay peligro, y aunque tienes miedo como padre de familia, tienes que defender a tu familia, proteges a tu familia. Ellos estaban aterrorizados, estaban atemorizados, pero el miedo no los detuvo. El miedo no los detuvo. Fue mayor su deseo de adorar a Dios. Qué gran ejemplo para nosotros. Qué gran ejemplo para nosotros. Y permíteme hacer una pregunta abierta. ¿Qué haces tú cuando eres presa del miedo? ¿Qué es lo que hacemos cuando somos presas del miedo? Cuando nos invade la angustia, cuando no tenemos paz ni seguridad, cuando estamos agobiados, cuando vienen los problemas. Es precisamente ahí, en ese momento, en los que más tú y yo necesitamos refugiarnos en adoración a nuestro Dios. Ese es el antídoto para nuestro temor, adorar a Dios. Y por último, el punto 5, este pueblo que regresó del exilio experimentó un tiempo de celebración y un nuevo comienzo. Volviendo ahí a Esdras, celebraron la fiesta de los tabernáculos como está escrito, con el número diario de holocaustos conforme a lo escrito para cada día, y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido consagradas, y de todas aquellas ofrendas voluntarias. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Y como mencioné al inicio, en la introducción del mensaje, la fiesta de los tabernáculos era una fiesta que marcaba un nuevo comienzo en el año agrícola. Terminaba la siembra y empezaba siembra y cosecha, y empezaba un nuevo año agrícola. Lo que hacían también en estas fiestas, ustedes lo saben, hacían cabañas con ramas para conmemorar, hacer memoria del peregrinaje en el desierto. Pero ellos que estaban celebrando la fiesta de los tabernáculos no venían del desierto, ellos venían de la esclavitud y del exilio en Babilonia.
pero al igual que sus antepasados que estuvieron en el desierto, aprendieron de esa experiencia, donde Dios los trató con firmeza, pero con amor. Firmeza, pero con amor. Y los regresó a su patria. Y eso era un motivo, hermanos, para hacer la fiesta de los tabernáculos, para recordar que Dios les había ayudado y les había dado gracia para soportar todos los sinsabores y pruebas que enfrentaron en el exilio. La fiesta de las nuevas lunas también se celebraba al comienzo de un nuevo mes en el calendario judío. Entonces, estas fiestas que menciona el autor inspirado están ahí para mostrarnos algo que es obvio. El pueblo congregado como un solo hombre allí, adorando a Dios y ofreciendo sacrificios a Dios, estaban celebrando un nuevo comienzo. Y la verdad, hermanos, ¿a quién de nosotros aquí no se le ha dado una segunda oportunidad después de fallar? ¿A quién? ¿A quién de nosotros? Y nos ponemos feliz porque nos han perdonado y nos han dado una segunda oportunidad. ¿Nos hemos equivocado? Déjame decirte que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y quizás algunos de los que estamos aquí necesita un nuevo inicio con Dios. Un nuevo inicio con Dios en su vida de adoración, en su vida de consagración, en su vida de obedecer la palabra de Dios. Creo que alguien que está aquí lo necesita. Todos lo necesitamos, pero cada quien lo necesita en un grado mayor. La celebración de las fiestas entonces es un ejemplo para también todos nosotros de regocijarnos en Dios todos los días, de hacer fiesta y regocijarnos en Dios todos los días, porque por su misericordia, por la bondad del Señor que nos está acompañando en todo nuestro peregrinaje en este mundo en el cual no pertenecemos y estamos siendo encaminados a la gloria eterna. Y ellos, dice el texto finalizando, desde el primer día del mes, séptimo, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo aún no se habían echado, y ese es el siguiente sermón. Por último, solamente quiero mencionar 3 cosas que ella ha dicho en el sermón. El altar que ellos se esforzaron a edificar para tener una relación correcta con Dios apunta a la cruz de Cristo. Ese altar apunta al sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, quien asimismo se ofreció como el sacrificio definitivo y que también abrió la puerta a un nuevo camino, hermanos, para que los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios está en búsqueda de tales adoradores. 2. La disposición que tuvo el pueblo en hacer todo conforme a la ley de Dios para adorar y ofrecer sacrificios, lo vemos cumplido también en Cristo, el verdadero Israel, Cristo quien obedeció perfectamente la ley de Dios. Él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. 3. El pueblo que regresó del exilio restauraron la adoración y el culto a Dios. Ellos estaban celebrando un nuevo comienzo. Jesucristo dijo algo acerca de eso. Él dijo en Apocalipsis: yo hago todas
las cosas nuevas. Yo hago todas las cosas nuevas. Una promesa ahí en el libro de de Apocalipsis, de una renovación completa de la creación, cielos nuevos, tierra nueva, liberada de la imperfección del pecado. Pero también esta promesa de que Él hace todas las cosas nuevas también puede aplicarse a nuestras propias vidas, que pueden experimentar una renovación espiritual, un refrescamiento espiritual. Y aquí que creo que es el punto más importante y el punto que anhelo que Dios incruste en tu corazón y en tu mente y en CGR. La asombrosa convocatoria que tuvo el pueblo de reunirse como un solo hombre, una gran unidad, donde todos estaban de acuerdo y tenían claramente un objetivo, un solo propósito, una sola meta: edificar el templo de Dios. Ese tipo de unidad solamente puede ser producida por Dios. Nadie de aquí, ningún miembro de CGR tiene la capacidad de crear ese tipo de unidad. Ese tipo de unidad que vimos en este pueblo que regresó del exilio fue realizada por el Espíritu Santo al unirnos y bautizarnos a todos en un cuerpo. Y aunque somos muchos miembros, hay un solo cuerpo, porque todos estamos unidos en Cristo y todos somos miembros los unos a los otros. Somos uno gracias al Espíritu Santo que nos ha bautizado en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Nosotros ya somos uno, es una realidad espiritual. Sin embargo, tenemos la responsabilidad, tú y yo, amado hermano, tenemos la responsabilidad, cada uno de los miembros de CGR, de estimularnos unos a otros a la unidad, estimularnos unos a otros a la unidad por la que tanto oró Jesús en el capítulo 17. Recuerda, Él dijo, para que sean uno. Esa es su oración e intercesión por su iglesia, representada por los 12 apóstoles. Para que sean uno, para que todos sean uno como nosotros o tú y yo somos uno, para que sean perfeccionados en unidad.